Hablar de un Jesús que caminó sobre las aguas del mar de Galilea. Tampoco te voy a hablar de aquel Jesús que multiplicaba los panes y los peces. Tampoco me quiero enfocar en aquel Jesús que hacía tantos milagros, tantas maravillas. Aquel Jesús que andaba en lo sobrenatural. Yo no me voy a enfocar en el Jesús sobrenatural, o mejor dicho, en el Cristo. Hoy yo me voy a enfocar y quiero que usted medite conmigo en el Jesús histórico. Gloria a Dios. En el Jesús humano. En el Jesús natural. ¿Y cómo no iniciar cuando este Jesús, siendo sobrenatural, siendo rey, siendo Dios, se despojó de sí mismo, según Filipenses capítulo 2 verso 7, tomando forma de siervo y tomando y siendo semejante a los hombres? O como habla el libro de Juan capítulo 1 verso 1, hablando sobre el verbo, cómo se hizo carne y habitó entre nosotros los hombres. Como él dijo: voy a dejar todo atrás y me voy a enfocar en una humanidad que prácticamente está perdida. Y todo inició con su nacimiento. Todos sabemos la historia del nacimiento de Jesús. Lo hemos visto en muchas películas, en muchas historietas, en la Biblia. Y cuando la leemos, nos parece una historia grandiosa, una historia grande. Nos parece Walt Disney. Nos parece una cosa, lo último. Cuando vemos a todos estos ángeles que iluminan el cielo, diciendo gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Cuando vemos aquella estrella resplandeciente. Cuando vemos la visión que tuvieron los pastores. Cuando vemos los reyes magos que le trajeron regalos al maestro. ¡Qué lindo, qué bello! Pero difícilmente se nos cuenta la historia detrás de cámara. La verdadera historia del Jesús histórico del nacimiento. Déjame decirte algo. Y es que el nacimiento de Jesús fue tan controversial que fue uno de los motivos para que los judíos lo desecharan a él. Y para ellos decir que él no cumplía con lo que establecía la ley para que él fuera el Mesías hasta el sol de hoy. Y es que él, en vez de nacer en el palacio de Herodes o en un castillo, él nació en un pesebre. Aleluya. Y yo sé que todos los que estamos aquí saben lo que es un pesebre. Un pesebre no es más que un lugar donde el ganado o animales como la vaca y los caballos comen. Amén. O beben. Allí nació o pusieron a Jesús. En vez de Jesús dormir en una cama ortopédico de la reina de ese siglo, durmió, como quien dice, debajo de un puente. Gloria a Dios. Trasladándolo a aquel tiempo. Y vemos que este nacimiento todo el mundo estaba rápido, porque tanto José como María estaban buscando un lugar, no sé yo, un lugar para ellos. Y qué suerte, María tuvo un hijo en medio de todo ese movimiento. Aleluya. Y ahora usted se imagina que en ese lugar había animales donde estaba Jesús. Si había animales donde estaba Jesús, ya usted puede saber cómo eso olía y qué más había, que no quiero hablar sobre eso. Amén. Y sin contar la matanza que hubo de niños, que eso es otra historia. Es muy bonito cuando nos hablan de Reyes Magos. Es muy bonito cuando nos hablan de tantas cosas como aquella gran estrella. Pero nunca
nos presenta cuán doloroso fue el nacimiento de Jesús. Gloria, gloria. El tiempo fue pasando. Aquel niño fue creciendo en gracia delante de Dios, de los hombres. Aquel hombre se crió en Galilea, en Nazaret, como un hombre común y corriente, un hombre trabajador con su padre, un hombre estudioso de la ley, como todas las demás personas. Hasta que al final decidió mostrar su ministerio. Y aún así muchas personas no quisieron saber de él. Y los mismos hermanos de Jesús, si usted se pone a leer el capítulo 7 de Juan, se van a dar cuenta que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él. Aleluya. Y esto me impacta porque muchas veces nos sentimos mal porque quizás la persona no cree en nosotros, no cree en nuestro ministerio. Y nos sentimos mal, nos sentimos decepcionados. Pero hoy yo te quiero decir y te quiero animar que no eres el único, no eres la única. Antes de que nadie confiara en ti, hubo alguien que primero no confiaron en él. Gloria a Dios. No eres el único, la única de esta tierra. También Jesús no confió prácticamente a sus inicios nadie. Pero al nivel como fue creciendo su ministerio, fue creciendo sus seguidores. Personas de la sociedad baja, media y de la sociedad alta. Personas de toda clase. Porque Jesús enseñaba algo. Y las enseñanzas de Jesús eran muy contrarias a lo que los escribas, fariseos y saduceos enseñaban. Y eran acerca del perdón, acerca de la reconciliación, acerca de la paz, acerca de la amistad, acerca del reino de los cielos. Mientras que los escribas y fariseos lamentablemente no aportaban prácticamente nada en ese entonces. Eran totalmente hipócritas. Vivía contrario a lo que ellos enseñaban en las sinagogas. Y por eso ellos fueron los opositores más grandes de Jesús. Pero aún así Jesús le amó a ellos. Jesús era una de las personas, o es una de las personas más claras. Cuando tenía que hablar con autoridad, él hablaba con autoridad. Pero cuando él tenía que ser dulce como la miel también, él era dulce como la miel. O pregúntele a esos niños cuando los discípulos de Jesús intervinieron para que los niños no fueran a tocar al maestro, que Jesús le dijo a los discípulos: quítense del medio, dejen que ellos vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también comenzó a decirles: si ninguno de ustedes son como ellos, no van para ninguna parte. Aleluya. Para Jesús no había edad, no había clase. Para Jesús todo era igual. Y el legado más grande que Jesús quiso dejarle a sus discípulos fue tan fuerte que resumió los 10 mandamientos solamente en 2. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la enseñanza más fuerte, más grande, más chocante de los escribas y fariseos. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo principal de los judíos no simplemente era Roma, sino también sus vecinos samaritanos. No se llevaban entre sí. Jesús tuvo que hablar en parábola y ponerle al mismo samaritano como el hombre bueno de la película. Gloria a Dios. Jesús, en vez de poner frontera, el mejor, decía: me es necesario pasar por Samaria. Él se supo ganar a los samaritanos, porque para Jesús no existía barrera ni frontera.
Gloria a Dios. Así era Jesús. Por eso la persona, la sociedad, algunos no querían saber de Jesús, porque Jesús decía: si uno te hiere en la mejilla, ponle la otra. ¿Y sabe por qué Jesús decía esto? Porque los romanos estaban acostumbrados a golpear a los judíos. Y los judíos no se quedaban quietos. Y Jesús le decía, porque ellos estaban esperando a un Mesías que los rescatara del pueblo romano, del imperio romano. Y miren qué Mesías vino. Un Mesías que le dijo: si el romano te golpea, ponle la otra mejilla. Si el romano te dice: ve conmigo una milla, vele dos. Si el soldado romano te dice a ti que le des tu túnica, dale también la capa. Miren que Jesús estaba ganando a los judíos. ¿Qué modelo tenía Jesús para su discípulo? Todos conocemos esta historia de Jesús. Pero ya estaba llegando el momento clave. El momento donde su obra maestra debía ser consumada. Donde todo lo que estaba escrito desde la antigüedad en todos los libros proféticos acerca de él tenía que cumplirse. Desde el libro del profeta mayor Isaías hasta el libro de Malaquías. Me voy más lejos, desde el Génesis hasta el Malaquías tenía que cumplirse toda la historia acerca de Jesús. Y estaba llegando a ese momento. Estaba llegando la hora. Y cuando llegó esa hora, sus amigos le abandonaron. Sus amigos le dejaron. Y tan grande fue el temor y el miedo de Jesús, que por un momento, por un segundo, él pensó abandonar esa carga. Yo le dije a usted que no le iba a hablar de Jesús sobrenatural. Del Jesús que le estoy hablando es de aquel que pensó por un segundo abandonar la carga, soltarlo todo. Pero ¿sabe qué? Él sabía cuál era su misión. Antes de él soltar la carga, él pensó en ti. Él pensó en ti. Él pensó en mí. Antes de toda esta cosa, él pensó en someterse a Dios, diciendo: Padre, si es necesario, pasa en mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Él sabía a lo que él se estaba enfrentando, a lo que él se estaba exponiendo. No era cualquier cosa que él se iba a exponer. Se iba a exponer a la muerte más cruda. Uno de sus amigos lo traicionó por 30 miserables platas. Uno de sus mejores amigos lo negó. Y todos le abandonaron, todos les dejaron. Y dice la Biblia que cuando él estaba en el tribunal y cuando lo sacaron de allí, él no abrió su boca, como estaba escrito en el libro de Isaías capítulo 53, que como cordero fue llevado al matadero, y no abrió su boca por usted y por mí. Y ya cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo, la primera palabra que él dijo según la Biblia fue: Padre, perdónalos, porque ninguno de ellos sabe lo que está haciendo. Aleluya. La primera palabra de las 7 palabras que Jesús habló en la cruz fue de perdón. A tal grado que antes de su crucifixión,
El perdón de Jesús fue tan fuerte que uno